bendiciones. De verdad que para nosotros es un gusto estar compartiendo nuevamente con todos ustedes. De verdad que si usted está viendo este video y no se ha suscrito al canal, de verdad ahora mismo hágalo ahora mismo. Suscríbase y dele a la campanita para que pueda ver todos nuestros videos e inmediatamente los subamos acá a nuestro canal. Y el invitado de hoy, decirles que tenía mucho tiempo buscándolo, contactándole, tratando de que pudiera participar y por fin, sí, por fin le conseguimos. Y hoy está con nosotros nuestro hermano, mi querido amigo Jefferson Contreras. De verdad, mi hermano, que es un gusto para nosotros poder estar contigo. Tuvimos que hablar con la secretaria de producción, ¿verdad? Tuvimos que hablar, ¿verdad? Sí. Con la secretaria para que nos agendara la cita y hoy tenerte aquí. Es un gusto. ¿Cómo te sientes? Me siento bien, gracias al Señor, el gusto es mío de poder estar aquí en tu espacio. Sí, como tú has dicho, ya me has hecho mención, ya me había hecho la invitación en varias ocasiones, que había quedado mal, pero tomamos el tiempo para que nosotros hacer presencia en esto y por el tema, específicamente porque nos atrajo específicamente el tema. Yo creo que el Señor te estuvo guardando para esta ocasión, de verdad. Sí, creo que sí. Pues hermano, los que te conocemos, el pueblo que te conoce, sabes que eres evangelista. Y queremos saber de entrada, ¿qué tiempo tienes, aparte de que te conviertes ya como evangelista formal? Bueno, fíjate, como evangelista formalmente, dependiendo de cómo lo podríamos conocer en ciertos ámbitos, porque hay en ciertos concilios que no reconocen un evangelista si este no es ungido. Y podría decirte que yo en el ministerio evangelístico me estaba moviendo antes de ser ungido o reconocido por mi pastor dentro de la congregación como evangelista. Empecé en el año 2012. En ese año comencé ya ungido lo que es como evangelista, pero antes de ya había estado moviéndome en el ministerio y predicando en provincias y en lugares ya. Excelente, mi hermano. Entonces ya tienes un tiempo como evangelista, como predicador en las iglesias y queremos saber a cuáles provincias ya tú has ido a predicar fuera de San Juan. Han sido bastantes, la verdad, han sido bastantes. Renombrarla tomaría un tiempo, pero han sido bastantes. Por ejemplo, te podría poner ejemplo de algunas. Hemos visitado en varias ocasiones a Bávaro, hemos ido a Verón y otra parte de Bávaro en prédica. Hemos ido a Santiago Rodríguez y Santiago de los Caballeros. Santo Domingo, prácticamente vivíamos allá y otras provincias también que hemos visitado cercanos acá, dentro del sur y fuera del sur también. Qué bueno, mi hermano. Entonces estamos hablando casi con un internacional, ¿verdad? Con un nacional que ha estado predicando y llevando el evangelio a diferentes lugares. Así que creo que va a ser expansivo esta entrevista. Gloria al Señor. Pero al hablar de evangelista, yo sé que a muchas personas también surgen muchas preguntas en cuanto a esto. Porque mientras pasan el tiempo, vemos como más personas en el ministerio. Sí. Y queremos saber si en estos días hay evangelistas enganchados, varón. Evangelistas que tú sabes que no son, o sea, como que no tienen el don, pero están ahí. Bueno, ¿qué te digo? Se empieza la entrevista con una pregunta un poco fuerte y que es de mucha curiosidad de muchísimas personas, ¿sabes? Porque en este tiempo hay una mención que tú hiciste que hay que recordarse a la persona. El ministerio evangelístico, vuelvo y recalco esa palabra, ministerio, no es un don, eso es un ministerio, está dentro de los 5 que el Señor Jesucristo puso a través del Espíritu Santo. Y el que no rinde o no cumple con las indicaciones bíblicas para el ministerio, podría yo decirle, con el temor de ofender a muchos, porque sé que ofendería, pero el que no cumple con los requisitos es un evangelista, pero enganchado, podríamos decirle de renombre. Y que sí hay, claro que sí hay, no solamente en nuestra provincia, sino a nivel mundial. Entonces serían predicadores, ¿no? Predicadores es la palabra. Excelente, varón. Entonces, partiendo de esto, Jefferson, ¿qué se necesita para ser evangelista? Bueno, fíjate, el ministerio evangelístico es complicado
y muchas personas lo ven fácil. Por eso es que el 90% de los jóvenes que se convierten en nuestros barrios, en nuestras provincias, el 90% de ellos, el 100%, del 100%, el 90% quieren ser evangelistas. Si tú notas, las inclinaciones de los jóvenes que se convierten siempre hace tendencia al evangelismo. ¿Por qué? Porque entienden que el ministerio evangelístico es el ministerio más fácil que existe, y no es así. El evangelista no es la misma función del predicador. El predicador es aquel que está para ir y predicar en un púlpito. Va, te predica en una iglesia, va, te predica en una campaña, va y te predica en un escenario, en un congreso. Ese es un predicador. Sí. Pero un evangelista no. El evangelista está basado ¿a qué? A tú ir a los barrios, e ir a los campos, regar tratado, meterte con una bocina, ir sin tener que tener un público detrás, sin que te den una ofrenda, sin que tener una persona que coste un gasto tuyo, y tú decir a la persona, Cristo te ama, evangelizar el sector para que la persona pueda reconocer a Cristo. Por eso que te podría decir que del 100% de los evangelistas que tenemos en San Juan, incluyéndome a mí, podríamos decir que si hay 3 que son evangelistas, son muchos, porque los demás somos, aunque querramos reconocerlo como evangelistas, lo que somos es predicador. El predicador o conferencista que de forma particular en los servicios en la iglesia, ¿verdad? Exacto. Y todos tuvimos la tendencia de que comenzamos en los barrios, a todos tú nos viste, que nos enganchábamos una bocina al hombro, tomábamos un megáfono, agarrábamos los tratados, íbamos por los barrios. Pero llega un momento donde el predicador toma un tip de fama dentro de su sector, o dentro de su provincia, o dentro del país, y comienzan las invitaciones nacionales, y eso va cambiando. Ya el evangelista siente que no debe tomar un megáfono. Siente que su nivel, exacto, siente que su nivel ya es más allá de tomar un megáfono o regar un tratado. De hecho, hasta se ve que hasta ciertos escenarios no son compatibles con el evangelista. Y él entiende que son un escenario compatible con él. Pero hay iglesias o concilios que para formar, como hablaba, un evangelista, hay que pasar por el instituto y esas cosas. Entonces, un predicador que en un afiche o en una publicidad salga como evangelista y no cumple, digamos, con el instituto o con ciertas características del concilio, ¿se le puede llamar así evangelista? No se debería llamársele evangelista. El asunto de esto aquí es que, si tú notas, los concilios han tratado de organizar esto, pero si tú te das cuenta, vas y analizas todo del evangelio, te vas a dar cuenta que en nuestras provincias no todas las iglesias pertenecen a concilios que son ya, por así decirlo, institucionalizados, y que cumplen con normas y requisitos para formar un ministerio, sino que hay iglesias que son independientes o congregaciones que son independientes, y ellos forman sus ideas en los evangelistas. Por ejemplo, hace 5, 6 o 7 años atrás, para bien decirte 10 específicamente, el ministerio evangelístico tenía la tendencia de que tú eras evangelista si tenías un grito. Por ejemplo, tú predicabas, y si en tu forma de predicar tú tenías un grito y tu garganta calificaba, tú podías llamarte evangelista. Si tu garganta no te ayudaba y eras de un tono bajo, y tu tono era bajo como para enseñar, te decían que tú eras un maestro o un pastor, no calificabas para ser un evangelista. Por ende, por eso en los sectores vemos que el que se convierte y grita mucho lo llaman evangelista. Pero esa es una problemática, y que gracias al Señor hemos visto que hemos evolucionado dentro de los predicadores, y vemos predicadores que se han estado preparando en el ámbito teológico, en el ámbito doctrinal, en el ámbito eclesiástico. Las personas hemos avanzado, específicamente los predicadores de San Juan, y poco a poco hemos estado llevando un conocimiento más pleno, no simplemente el poder que se manifestaba dentro del ministerio evangelístico, sino el conocimiento que también debe tener ese ministerio. Sí, entonces yo no calificaría decirle a la gente para evangelista por mi tono de voz. Yo sería un maestro, ¿verdad? Sí, según esa regla. Sí. Entonces ya para aquí en San Juan específicamente, el tema de las invitaciones. Tú has ido a una iglesia bautista, vamos a ser un poco más claro, una menonita aquí de San Juan, como invitado así, como para predicar. Sí, fíjate,
hemos visitado iglesias como la menonita, hemos predicado también varias veces en varias iglesias en la metodista, y son iglesias que nos han abierto las puertas por el grado de madurez que han visto en nosotros como evangelistas, porque la tendencia del ministerio evangelístico ha sido rechazado por muchísimos pastores por un poquito de desliz que se nos han ido de las manos. Y hemos tenido unos cuantos problemitas en iglesias que hemos ido, porque tú sabes que el ministerio evangelístico es un poco controversial en los asuntos del área de administración. Entonces, iglesias como esa que no están, pues, por así decirlo, acostumbrados a ciertas formas en las que se mueve la administración y en la que se mueve la predicación, entonces es chocante en realidad con cosas que se hacen. Sí, porque con lo que conocemos, sabe que son iglesias que tienen hasta el tiempo pautado para una predicación. Entonces hay ciertos tipos de predicadores y evangelistas que se extienden en la administración, y ahí se les rechaza a muchos por esa ocasión. Tú no has tenido casos de que te han cortado el micrófono, que te han apagado bocinas. Bueno, específicamente di que pagármela no, pero ha sido prácticamente casi similar. Yo he predicado en iglesia, de hecho, detrás de cámara, hace días ya hablábamos sobre una historia similar que me pasó, una anécdota de una iglesia donde estaba predicando, de acá de San Juan, que la tendencia de ellos son un poquito separada a la tendencia nuestra. Entonces me dieron la oportunidad, y recuerdo que dentro de ese lugar dije una palabra, y es que los espíritus que estaban en los cuerpos tienen permiso por el Espíritu Santo a que se manifiesten, y sin ponerle la mano a nadie, personas cayeron poseídas. Y recuerdo que la manifestación que se armó, entonces siguieron cayendo personas por el suelo manifestadas con espíritu, y el micrófono me lo fueron bajando poco a poco, que de hecho mi voz se escuchaba más que la bocina. Ya yo no escuchaba la voz mía saliendo por los equipos musicales, no, era mi voz la que se expandía por la iglesia. Entonces eso me llevó a mí a tener que tratar de mi ministración, la administración que el Espíritu Santo estaba haciendo a través de mí, tratar de, pues, reducirla. ¿Será porque estabas hablando en lengua o así, o cosas así? Sí, porque tú sabes que eso sale, ¿te entiendes? Nosotros tratamos en realidad de reducir eso. Yo recuerdo que fui a una iglesia y quizás eso se vea como un cliché, pero hay personas que pueden mi historia, pueden confirmarla. Tengo evangelistas, amigos que pueden confirmar esta historia de una iglesia que fuimos en Boca Chica. Y recuerdo que el pastor lo primero que nos dijo a nosotros en el lugar donde fuimos es que traten, no es que no hablen lengua, pero traten de, si ustedes van a hablar, hablen una o dos, y que si ustedes van a hablar, que no hablen mucha lengua, porque eso es un problema, estar con ese asunto dentro de la iglesia. Entonces recuerdo que hasta le llamó asunto, y recuerdo que en el lugar, la manifestación de Dios fue tan fuerte que mi garganta yo sentía fuego, y yo comencé a hablar lengua, y el pastor terminó hablando lengua. La iglesia completa, casi todo en la iglesia, terminaron hablando lengua, fueron bautizados por el Espíritu Santo a través de eso, esa noche. Entonces, es cierto que quizás yo tengo que someterme a una norma tuya como pastor, porque tú me invitas y tienes la confianza a través de mi ministerio, pero hay cosas a las que nosotros tenemos que prestarle mucha atención, y es que si es mío, si es mi asunto, puedes ponerme una pausa, pero lo que es del Espíritu es un problema que tú como pastor o como un líder de la iglesia, tú le pongas un párate ahí. Entonces, siervo, en ese mismo ámbito del hablar en lenguas, ¿se necesita hablar en lenguas obligatoriamente para ser evangelista? A todos por conectarse en este video. Esta es la primera parte. La próxima semana tendremos la segunda parte. Si aún no te has suscrito a nuestro canal, es el momento de que actives la campanita y le des a suscribirte para que no te pierdas la parte 2 de esta interesante entrevista, donde estamos conociendo todo acerca de los... No te pierdas esta segunda parte. Así que Dios